Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Nuestro 81º video lo vamos a dedicar a hablar de la consagración del crisma y el sentido más profundo que eso tiene para comprender el sacramento de la confirmación. Cuando nosotros hablamos de los signos en la liturgia, dedicamos un buen espacio para hablar de los óleos, entre los cuales destacábamos el santo crisma, que es esencial para este sacramento de la confirmación, pero que también se utiliza para la unción dentro del bautismo, para la unción de las manos de los sacerdotes, de la cabeza de los obispos en el sacramento del orden y también para la consagración de los templos y de los altares. Hoy vamos a profundizar en él para comprender cómo la gracia que transmite es todo un itinerario para la vida del confirmado. La primera cosa que debemos decir es que este óleo es consagrado. Generalmente no es una regla absoluta. Por ejemplo, este año de pandemia no se pudo hacer, pero generalmente se consagra el Jueves Santo en la llamada misa crismal y siempre lo consagra un obispo. Mientras que el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos se bendicen, el crisma es consagrado, es decir, las palabras que se pronuncian sobre él modifican su naturaleza y su relación con las personas que lo reciben. La consagración es una cosa única y exclusivamente que puede hacer el obispo o uno de sus delegados, pero en el caso del crisma solo el obispo. Así como por una noticia litúrgica, ustedes deben saber que el óleo de los enfermos lo puede bendecir cualquier presbítero dentro de la celebración del sacramento, y esto busca sobre todo que no haya ningún obstáculo a la gracia que necesitan las personas, especialmente los moribundos. El crisma no, solo puede ser bendecido por el obispo. Lo que sí esto nos recuerda algo muy importante, y es el vínculo eclesial tan profundo que existe entre la Iglesia apostólica y aquellos que van a ser ungidos con el sacramento. Recuerden ustedes que habíamos dicho que este sacramento siempre lo daba el obispo, siempre lo da el obispo en el rito occidental o uno de sus delegados, pero entonces el obispo puede estar aquí presente en un doble sentido, o porque está presente real y físicamente para dar el sacramento, o porque está presente simbólicamente en aquel óleo que él mismo ha bendecido. La segunda cosa importante que nosotros debemos tener en cuenta es que este óleo está mezclado con perfume, con otro aceite que ha sido perfumado. Ya anteriormente habíamos hablado de los aromas dentro de la liturgia y habíamos dicho que esto manifestaba el deseo de dar lo mejor a Dios, porque Dios todo se lo merece, pero sobre todo, cuando algo representa a Dios, tenemos que llenarlo de toda clase de sublimidad, de belleza y de bondad. Y como el perfume es una representación de la belleza, de lo más agradable, de lo que más deseamos dentro de toda la creación, pues lo que tenemos que hacer es apenas comprensible, es que la liturgia, el óleo que representa al cristiano que es ungido por el Espíritu Santo, está enriquecido con estas fragancias para poder sentir aquel buen olor de Cristo. Aquí debemos decir que el olfato es un sentido profético, en el sentido de que hace presente una cosa que los ojos no pueden ver. Un ejemplo tonto que de pronto nos puede ayudar a entender es que cuando entramos a la casa y sentimos el aroma del almuerzo que están cocinando, aunque no lo hayamos visto, nosotros ya podemos predecir el futuro, ya sabemos que vamos a almorzar. U otras veces, después de que repartieron el almuerzo, pero todavía sigue oliendo un rico sancocho, nos damos cuenta de aquello que pasó hace poco, que no lo podemos ver ahora, pero que todavía está presente. De la misma manera, decimos que este sentido entonces hace visible aquello que es invisible. Y uno de los efectos del crisma que se pide dentro de la oración de la consagración, hay una parte de esa oración que dice: exhalen el perfume de una vida santa, es el buen olor de Cristo que debemos manar todos los cristianos. ¿Y qué significa eso del buen olor de Cristo? Pues entonces que aunque los ojos de los hombres no puedan ver al Señor Jesús, que estuvo en cierto lugar, cuando pasó por allí un cristiano debe dejar el buen olor, es decir, que los demás deben entender que por allí pasó Cristo. ¿Por qué? Porque pasó haciendo el bien, porque pasó diciendo las cosas que tenía que decir, porque cambió la realidad, porque ayudó a la salvación de los que allí estaban.
La oración de la consagración hace una mención muy importante de 4 personajes: los profetas, los reyes y los sacerdotes, que son la triple dignidad bautismal de la que ya hemos hablado en otros videos, pero añade una cuarta que es fundamental para nosotros en la confirmación. Dice esta oración: te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo, y que la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre viene el nombre de este óleo, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que has ungido sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que de este crisma sea un sacramento de la plenitud de vida cristiana para todos los que van a ser renovados en el baño del bautismo. Además de la triple dignidad, se habla del martirio. Esta palabra no significa otra cosa que el testigo, es decir, que quien en carne propia, por su propia presencia, vivió un acontecimiento. El ungido debe ser una persona con una experiencia que supera lo que le han dicho los otros. Ahora habla de lo que él mismo ha vivido. Esto no excluye los otros elementos, pues es propiamente la vivencia de ser profeta, o sea, un hombre iluminado por la palabra y que ilumina con la palabra, o de ser sacerdote, un hombre que vive en contacto con Dios, o de ser rey, un hombre que sirve a los demás como al mismo Dios, que ese cristiano puede ser un verdadero testigo del amor de Dios y de su caridad en el mundo. Así pues, la confección y la oración de la consagración del crisma marcan los primeros elementos fundamentales para significar el sacramento de la confirmación, que son vivir unidos en la iglesia, representada por la presencia física o simbólica del obispo, sentirse fortalecido para el martirio, de manera que todo aquel que ha sido ungido pueda dar el buen olor de Cristo, es decir, deje que los demás perciban su presencia. Ya nos alargamos bastante en este video, dejemos así y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga, hasta la próxima.